En su 20 aniversario, GTI presenta todo sobre factura electrónica y temas tributarios para que lleve sus cuentas claras y evite multas. GTI, su aliado para crecer. Le agradezco mucho a doña Susan Avendaño, capacitadora regional de GTI, que nos acompaña en vivo para conversar con nuestros oyentes, también televidentes, de esas dudas que tengan con todos los compromisos tributarios que se avecinan también para el mes de agosto. Doña Susan, déjeme darle la bienvenida primero a Noticia Monumental. Feliz tarde, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un placer estar con todos ustedes acá hoy en día. Sí, de hecho, no la habíamos tenido, me parece, ¿verdad?, en la sección, así que bienvenida y mucho gusto. Sí, había estado, pero ya hace bastante, de antes de pandemia, ya tenía un par de años de no visitarlos por acá y bueno, hoy estamos de vuelta. Bueno, qué dicha que está con nosotros doña Susan Avendaño. Mientras van ingresando las consultas a través de la plataforma, doña Susan, ¿cuáles obligaciones recordar tienen los contribuyentes para los próximos días? Ya por supuesto pasó, ¿verdad?, la declaración el pasado 17 de julio del IVA de julio, pero se nos vienen también los compromisos de agosto. Tal vez usted nos recuerda. Correcto, es importante recordar que este próximo miércoles 15 de agosto es la fecha máxima para presentar la declaración del impuesto al valor agregado. A pesar de que 15 de agosto, ¿verdad?, pensamos en el Día de la Madre, como se traslada al lunes, entonces la fecha máxima es el miércoles 15. Tenemos que recordar, eso es importante. Y no solo eso, que es la presentación y el pago, ¿verdad?, porque a veces presentamos la declaración y se nos olvida realizar el pago, y eso también tiene consecuencias, ¿verdad? Entonces es importante recordar que es la fecha máxima para la presentación y para el pago de todas nuestras ventas del mes de julio. Que eso es importante porque algunos dirán, no, es que el 15 es feriado por el Día de la Madre, pero recordemos que el martes 15 de agosto no será feriado, se pasa el lunes 14 de agosto, entonces se mantiene el 15 como la fecha para hacerlo, doña Susan. Exacto, sí es importante recordar estos cambios, ¿verdad?, de feriados, como el que pasó el día de ayer, ¿verdad?, que hoy 25 estamos celebrando pues la elección, pero el feriado se traslada igual que este próximo 15 de agosto, que se traslada para el jueves, entonces fecha máxima 15, eso es importante recordarlo, que no se nos olvide y que no se nos pase la fecha. ¿Qué pasa si se nos pasa esa fecha, doña Susan? Si la fecha se pasa, se presenta de manera tardía, ¿verdad?, ya puede incurrir en una multa. Entonces es importante, las multas mínimas son de medio salario base, que prácticamente son 200,000 colones, entonces no son multas pequeñas y por eso es importante siempre recordar presentar todo el día. Doña Susan, hay una consulta que nos hacen constantemente y es, ¿qué debe hacer la persona si desea migrar de un sistema de facturación a otro para poder llevar todo el control de las facturas pese a que se cambie del sistema? Claro, este es un tema importantísimo, ¿verdad? Hemos visto varias personas cambiar de un sistema a otro y uno de los datos esenciales que debemos de conocer es llevar el control del consecutivo. Recordemos que cada factura lleva un número que le identifica, ¿verdad? Cuando nos inscribimos como contribuyentes, empezamos con la factura electrónica, pues empezó con la número 1 y ha sido transcurriendo conforme las facturas que han realizado. Ese consecutivo es importante que lo comuniquen al nuevo proveedor de factura electrónica. ¿Por qué? Porque si no se comunica, puede que las facturas que vayan a emitir sean rechazadas por ese consecutivo. Entonces, esto es el primer paso que tenemos que tener presente, el contar con ese consecutivo correspondiente. Y además, bueno, una de las ventajas que les brindamos GTI al trasladarse con nosotros es que aún pueden llevar el control de las facturas que tenían con el sistema anterior. Entonces, sumamente sencillo. Si tenían facturas con el sistema anterior, en una carpeta agregan todos los documentos XML que los tiene que proveer el sistema, los guardan, los comprimen y esa misma carpeta comprimida la cargan en nuestro sistema y así van a poder también tener un control no solo de lo que vayan a emitir con nosotros, sino de lo que ya han emitido anteriormente, cumpliendo, ¿verdad?, con el respaldo, que también es importante, que tenemos que contar de 5 años de todos nuestros documentos. Ahí está claro. Doña Susan, tenemos una llamada telefónica al 905-222-0000, don Roberto Quesada de San José. Don Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Las plataformas de hotelería tipo Airbnb o Booking y eso, ¿están obligadas ya por ley a presentar declaración de IVA? Gracias, don Roberto, por su consulta. Doña Susan, adelante. Muchas gracias, don Roberto. Recordemos que estas son empresas prácticamente internacionales,
¿verdad? Entonces, a nivel nacional, pues no tienen que emitir pues ni la factura electrónica ni presentar la declaración, pero aquellos que utilizan estos servicios, esto sí es importante, el impuesto sí se les va a cobrar. ¿Cómo? Por el impuesto transfronterizo. En el momento en el que pasan su tarjeta al hacer una reservación como un Airbnb, ¿verdad? El banco va a verificar esa compra y va a hacer el cobro correspondiente del impuesto. Entonces, ¿por qué no nos emiten factura electrónica? Porque no son de Costa Rica, pero sí va a tener, ¿verdad?, ese cobro del IVA. Aquí también nos dice doña Catalina Rodríguez de Atenas, yo estoy con la factura de Hacienda y tengo muchos problemas. ¿Me puedo pasar con esto que está diciendo a otro sistema privado? Correcto, sí, usted puede decidir con qué proveedor de factura electrónica le es más conveniente, ¿verdad?, realizarlo. La plataforma o la gratuita de Hacienda ahora tiene sus limitantes al ser gratuita, pues le invito a que conozca un poco todos los beneficios que le brindan otros proveedores como GTI para que pueda tomar el que más le convenga. Aquí nos consultan también cómo debo facturarle al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Eso es importantísimo. Recordemos que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se encuentra exento del impuesto al valor agregado según el artículo 8 de la ley 9635. De igual forma, como algunas otras fundaciones, como Ayúdanos a Ayudar, la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños, también la Asociación de Obras del Espíritu Santo, entre algunas otras que también se mencionan en este artículo importante de la ley del IVA, por lo cual se debe facturar con IVA 0% exento. Eso tiene que ser así tal cual. No es sin impuestos, sino que están grabados, se mencionan al 0%. Es la forma correcta de facturar. Aquí también doña Susan nos dice don Luis Enrique Castillo de Paraíso que con este tema de cambiarse, ¿verdad?, de sistema de facturación a uno privado debo contar con un contador. Nos pregunta, ¿y si lo hago yo y cometo algún error, qué puedo hacer? Esto es importante, aquí va más que toda la parte de las declaraciones de los impuestos, ¿verdad? Porque la parte de la facturación pues está completamente delegada al contribuyente, ¿verdad? Entonces, la importancia de conocer, como les mencionaba, el consecutivo, de conocer la factura, bueno, de tener también los accesos a la TU de Hacienda, porque en muchas ocasiones sucede que el que cuenta con esta información es el contador, ¿verdad? Entonces, si en este momento tiene pues, el contador, es el que está haciendo la información, pues esa comunicación directa para poder tener los accesos, que son datos que se requieren para trasladarse a otro facturador. Y con respecto a las declaraciones, pues recordemos que siempre tiene que tener ese conocimiento, ¿verdad? Ese respaldo de la información, y por eso es que se le delega esa información a los contadores, que son los que tienen pues, los estudios correspondientes. ¿Por qué? Porque si presentamos igual alguna declaración con algún error, algún dato incompleto, pues también puede incurrir en una multa. Entonces esa es la importancia pues de siempre tener las cosas claras y contar con la información necesaria. Que cuando usted nos decía, doña Susan, que por ejemplo al cuerpo de bomberos, a la fundación Ayúdenos a Ayudar, creo que fue la que le mencionó, la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños, la Asociación Obras del Espíritu Santo, se le debe facturar con IVA 0% exento. ¿Cuál es la diferencia tal vez para los oyentes, verdad, que nos escuchan entre exento y exonerado? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? Eso es importante porque si vemos el término, en realidad exento y exonerado es un beneficio para el no pago del impuesto, ¿verdad? Podríamos pensar que es lo mismo. Sin embargo, a nivel de facturación sí hay diferencias, ¿verdad? Entonces, lo que vemos como exentos son aquellos que están en el artículo 8 de la ley, ¿verdad? Que mencionábamos ya algunas personas, que también hay productos y servicios, como por ejemplo los alquileres de uso habitacional que no superen el 1.5 salario base, esos también están exentos, se deben de facturar igual al 0%, la venta de sillas de ruedas. Estos son algunos de los exentos. Por otro lado, las exoneraciones son beneficios que se brindan a personas ya sea físicas o jurídicas, que les dan un beneficio al país, entonces se les brinda este beneficio del no pago de impuestos, pero estas tienen un documento de respaldo. Entonces, este documento de respaldo es de suma importancia poder agregarlo en la factura, debe completar toda la información. ¿Qué entidad le brinda la exoneración? ¿Cuántos puntos del impuesto va a dejar de pagar mi cliente? ¿La fecha en la que empezó a ser exonerado? Entonces, toda esa información debe de completarse. Un punto importante con respecto a las exoneraciones es que hace unos años se creó el sistema Exonet, que es el que respalda todas las exoneraciones brindadas por el Ministerio de Hacienda.
aquí se crean, se registran y brinda un código de exoneración que empieza normalmente con AL-. Si su cliente tiene una exoneración y le brinda ese código de AL-, por ejemplo, con GTI tenemos un sistema donde podemos verificar que esas exoneraciones sean válidas. Entonces, con ese código de AL-, con toda la numeración correspondiente, se incluye en nuestro sistema la parte de exoneración y el sistema ya va a cargar todos los datos. Pero la principal diferencia, haciendo un resumen de lo que hemos hablado entre exento y exonerado, es que el exento está por ley, artículo 8, y el exonerado tiene un documento adicional. Entonces, puede ser que en el exonerado yo venda un producto regularmente con IVA, pero al cliente tener ese documento no le voy a cobrar ese impuesto. Esa es la diferencia. Doña Susan, aquí nos dice Sofía Quesada de General Viejo: tengo una microempresa y este mes me enteré que el contador no presentó 2 declaraciones y tampoco pagó el IVA. ¿Ahora qué hago? Porque la multa es para mí y no es mi culpa que el contador no haya hecho su trabajo. Esto es importante. Mi recomendación personal sería que se acerque a la administración tributaria, acérquese a las oficinas o haga una consulta vía correo o llamada. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, mira, no presenté las declaraciones o las presenté tardías, ellos nos van a poder inclusive hacer un acuerdo para pagar menos de la multa, ¿verdad? Entonces son cosas que suceden, ¿verdad? Que ya sea por olvido o por algún problema, que en este caso con el contador pueden suceder. Sin embargo, la recomendación es esta: para pagar menos, acérquese y presente las declaraciones, ¿verdad? No las presentó en los últimos 2 meses, hágalo el día de hoy, presente la información y acérquese para poder llegar a un acuerdo correspondiente. Y aquí la última pregunta, doña Susan: ¿qué pasa si no estoy facturando todos mis ingresos? Esto es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que no facturar ciertos datos o no incluir todos mis ingresos me va a ser de beneficio porque voy a pagar menos impuestos, ¿verdad? Que es lo que normalmente se piensa a la hora de no reportar toda esta información. Sin embargo, llevar la contabilidad solamente pensando en el ámbito tributario, ¿verdad?, en el pago de impuestos, puede ser inclusive contraproducente. ¿Por qué? Tener la información completa es necesaria para poder tomar decisiones a nivel financiero, las compras que tengo que hacer, qué tanto puedo invertir en este sector que voy a tenerlo, o inclusive al solicitar un préstamo, ¿verdad? El banco me va a solicitar un reporte de todos mis ingresos y puedo estarme limitando a un monto por reportar menos de lo que realmente estoy facturando. Eso es un tema pues importantísimo. Bueno, y también del lado tributario, que no es menos importante, que también podamos recibir una multa según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que en el artículo 83 indica que el incumplimiento del suministro de información puede ser causante de una multa de 2 salarios base. El día de hoy son 924.400 colones, casi 1 millón de colones, ¿verdad?, por no brindar toda la información. Entonces lo ideal es presentémoslo y nos beneficiamos en general, ¿verdad?, tanto a nivel pues financiero como también a nivel tributario. Doña Susan Avendaño, capacitadora regional de GTI, muchas gracias, doña Susan, por acompañarnos en esta sección esta semana. Agradecerles por la invitación y espero que todos se encuentren muy bien. Y recordar que GTI capacita sin costo alguno 24/7 al teléfono 2105-4400, el WhatsApp 61286044 o al correo infofacturaelectrónica@gticr.com para que usted también se pueda capacitar. Y todos los lunes, hoy es porque ayer fue feriado, pero todos los lunes aquí en Noticia Monumental también respondemos sus consultas. En su 20 aniversario, GTI presenta todo sobre factura electrónica y temas tributarios para que lleve sus cuentas claras y evite multas. GTI, su aliado para crecer.